ha sido el Día de los Derechos Humanos. Desde el gobierno no se han pronunciado respecto a los 50 fallecidos de las protestas. Los derechos humanos son para las personas, no para las ratas. Los derechos humanos son para las personas, no para las ratas. De enero y las demás regiones también están sumados el día de hoy. Aquí, inclusive de rodillas, poniéndose una de las familiares de los fallecidos en ese masacre total. Este gobierno No sé qué está pidiendo Ávila. Puta, qué puta madre, puta madre. Ya muerto, esa muerte, eso va. Puta madre, ¿cómo chucha van a hacer eso? Pita, mira, uno lo han matado ahí. Los derechos humanos son para las personas y no para las ratas. Así se pronunció el ministro de Educación, Morgan Quero. Ahora, estará muy feliz, ¿no?, la señora Dina Boluarte al escuchar las declaraciones de su ministro. Y este individuo se ha referido, pues, a los masacres del año 2022 y 2023, ¿no? ¿Y quiénes han sido, pues, objeto de este masacre a mansalva a punta de balas? Sí, pues vamos a tener que mencionar los aymaras, los quechuas y otros de la Amazonía. Y esto ha quedado hasta el momento en la impunidad. No hay responsables, no hay responsables. Y este hermano aymara, este hermano quechua, ha salido a reclamar de sus derechos como pueblos originarios, como pueblos ancestrales. Pero el Estado ahora está tan claro en considerar a esta población. O sea, en otras palabras, somos considerados como ratas. ¿Ah? ¿Qué tal? Racista de este ministro. Realmente este hecho merece mucha explicación y análisis. Y nosotros no podemos estar pasando por alto, pues, a estos ciudadanos, estos sujetos indebivos que están en el gobierno. Y de paso es ministro de Educación. O sea, en otras palabras, ministra, pues, a nuestros hijos que están en las escuelas, colegios, Ayer ha institutos, sido el Día de los universidades. Derechos Humanos. Desde el gobierno no tipo se de ha pronunciado personajes respecto a los están 50 gobernando. fallecidos de las protestas. Los derechos humanos son para las personas, no para las ratas.